Pablo Ulloa está con nosotros, defensor del pueblo. Gracias por estar aquí. Qué bueno, Pablo, que puedes ayudarnos a contribuir a esta conversación. Gracias a ustedes y primero darle los buenos días a todos. Y nada, estamos prestos a la batalla, siempre reiterándole mi amistad. Bueno, ustedes han tenido un informe reciente precisamente, por eso yo tenía la expectativa del 27 de febrero, la rendición de cuentas, porque la mesa estaba servida. Además de ese evento, que dice Catherine, de 12 parábolas, hay un historial en La Victoria. Nosotros en la prensa estamos esperando el 31 de enero del 22, fue que se hizo aquel gran allanamiento de la fibra óptica y nunca se presentó un informe. Un saludo a doña Miriam Germán, la misma noche en el evento del fútbol. Saludos, magistrado. Mientras la cárcel cogía fuego. Díganos, porque usted ha documentado, la Defensoría Pública también. Miren, realmente yo creo que lo de ayer fue el colapso del sistema penal de la República Dominicana. La cárcel de La Victoria termina siendo un antro de corrupción y un antro de vejación humana. Estamos hablando de 8.000 personas que decía Catherine al inicio, pero de esas 8.000 personas estamos hablando que esos módulos, que eran 9, albergaban prácticamente 1.500, 1.600 personas y ahora mismo han tenido que trasladar 450 aproximadamente a San Francisco de Macorís y La Vega. Imagínense ahora lo que va a pasar desde el punto de vista del hacinamiento humano en un espacio que estaba originalmente hecho para 1.000 personas y vivían 8.000. Ahora vamos a tener más personas hacinadas y estamos hablando que esos módulos albergaban 400, 500 y hasta 900 personas. Estamos hablando de que tuvieron que romper para poder entrar los bomberos porque ni siquiera tenían las condiciones mínimas para poder sofocar un incendio. Un incendio que empezó a las 11 de la mañana y que se extendió. Se habla de elementos de cortocircuito, lo cual yo prefiero esperar el informe porque es imposible que un fuego que se extendió hasta las 4 de la mañana ya los bomberos estén dando razones por las cuales. Yo realmente soy muy cauto y prefiero esperar el informe porque yo en lo personal no me creo esa parte. Eso sobrepasó todas las capacidades. Hay que significar que la coronela María Gil apenas asumió hace 2 semanas o 3 semanas, significaba algunos elementos. El director de prisiones estuvo en todo momento, incluso en una gran parte que estuve allá, me la pasé junto con él para poder ayudarlo en temas de coordinación interinstitucional, pero indiscutiblemente lo de La Victoria representa un fiasco de todo el sistema carcelario de la República Dominicana, una reivindicación de que tanto La Parra como San Juan de la Maguana tienen que estar operando y el necesario diálogo que se ha tenido que dar en todo este proceso y que nosotros lo hemos significado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, el Defensor del Pueblo, para analizar por qué esa densidad poblacional de casi 57% de prisión preventiva y por qué no operar cárceles que independientemente se pudiera entender que no están en condiciones, indiscutiblemente tienen espacios que se puedan utilizar. Y yo he sido muy coherente en la parte de La Parra porque entiendo, por lo que he visto, que tiene condiciones para poder realmente generar unos espacios que estamos hablando de 16.000. La cárcel de República Dominicana sobrepasan en un 100% su capacidad. Nosotros tenemos casi 25.000 privados de libertad en espacios que están hechos para 16.000. Imagínense el nivel de hacinamiento. ¿Qué va a pasar ahora en La Victoria? Tenemos lo mismo, los negocios que van a presionar por abrir, el tema de la corrupción propia, de los espacios que antes eran. Había una señora, una madre que me abrazaba y me decía que ella pagaba 1.500 pesos semanal para que su hijo tuviera cama. Ahora, ¿cuánto va a tener que pagar? 5.000, porque hay menos camas para tanta gente. Ulloa, si hubo un cortocircuito o si fue provocado o si fue tal vez una protesta de los internos, quizás en este momento poco importa para las personas que tienen que velar 3 muertos y los que están esperando ver si los 26 que están heridos van a sumarse a la lista de los muertos. Una vela que se prendiera en la cárcel de La Victoria podía generar un incendio, un fósforo. Ahí se podía generar un incendio con cualquier cosa. Sin embargo, la capacidad de instalación eléctrica, entre comillas, que tiene La Victoria, no tiene ni asomo de ser profesional. Ahí un cable se conecta con otro. Lo que sí es profesional es la instalación telefónica y de red para poder tener internet dentro del penal, sin que esto sea del conocimiento de las mismas autoridades del penal, como si este tipo de cosas funcionaran quizá a través del pensamiento y se instalara un cable con otro. La verdad es que hay cosas ahí que son risibles y se cuentan solas. Porque yo cuando seguía el Instagram de ustedes ayer en la tarde, me daba cuenta que varios de los videos que llegaban a los medios de comunicación eran hechos por los mismos presos. Claro. A lo interno de La Victoria, que estaban grabando todo lo que estaba sucediendo y los reportes que le llegaban a uno por el WhatsApp
por las mismas redes de trabajo que no tenemos con los temas de derechos humanos, te significaba que eran los mismos presos que te estaban diciendo. Así Pero es. cuando tú subes al techo de la Victoria y tú pasas por los laterales, es como tú dices, la interconexión son con cables dulces, eminentemente rústicos, con Claro. tape, que eso lo que te está generando es parte Oye, de ese en caso crecimiento de desbordado. que haya sido un cortocircuito, mucho duró para que no se diera. En Claro. caso de que haya sido eso, pero pudo haber sido con cualquier cosa. Pero incluso cuando tú entras, ¿qué tú ves? Vamos a calcularlo. Madera, Claro. plástico, papel, todo es elementos combustible. inflamables. Pero, y eso entra porque hay un contubernio necesariamente. Pablo, bueno, desde desde ahí, si pasa eso, o si pasan los freezer que se usan en los colmadones que hay dentro de la Victoria, uno no se imagina cómo no puede pasar un cable, o cómo no puede entrar quien va a hacer una conexión eléctrica. Pero bien, Las Parras hace 4 años que se declaró como un cuerpo del delito, pero 4 años después está sin operar igualmente, a pesar de que se hizo una adenda de más de 200 millones de pesos a una de las empresas, propiedad de en aquel momento el ministro de la presidencia de este gobierno, que pudo tal vez haber sido de más urgencia o haberse utilizado con mayor prioridad. ¿Qué piensa el defensor del pueblo de que no se use Las Parras, de que a pesar de estar envuelto en este expediente judicial, se prefiera tener el hacinamiento, las muertes y los conatos de diferentes cosas en La Victoria y en otras cárceles? La de Higüey es un ejemplo paupérrimo también de que se necesita hacer un traslado. Y en pos de mantener eso como un objeto de litigación, entonces no se haga ningún traslado. Para mí es irrisorio decir que la parra no se utiliza porque es un elemento del crimen. El que cometió corrupción, que pague. Ahora, si yo puedo utilizar las villas y los vehículos y los apartamentos incautados, con una auditoría forense yo puedo delimitar cuál fue la magnitud en sí del crimen que se cometió, si ciertamente fue sobrevaluación, si fue tráfico de influencia, si fue cualquier tipo penal que se cometió para construir esa cárcel. Ahora, lo que no podemos estar es 4 años después o 5 años después, porque se inauguró prácticamente en el 2020, antes de la pandemia, queriendo analizar un bien que se pudo haber utilizado, y lo pongo de esta manera. Toda esa infraestructura se hizo en un terreno. Si fue pantanoso, entonces vamos a someter al ingeniero que no puso los pilotillos o no hizo la estructura que iba a soportar la infraestructura. Pero peor aún, todo este tiempo cerrado me imposibilita como Estado poder ejecutar algo que yo le pido a todo contratista, que son las garantías. Entonces, si hay vicios de construcción, vamos a someter a lo que hicieron la infraestructura también, porque volvemos al mismo punto. Estamos teniendo 16,000 personas privados de un espacio mínimo para que se reinserte a la sociedad. Y es imposible una política criminal y de seguridad ciudadana efectiva si tú no miras las cárceles. Y ahí está Ecuador y está Guatemala. Nosotros no podemos hablar de seguridad ciudadana si las cárceles para nosotros son eminentemente almacenes de gente viva, que pueden hacer el crimen como le dé la gana, claro, sin ningún tipo de repercusión, si no hay que ver el muerto en La Vega, que lo mataron en máxima seguridad. O sea, al fin y al cabo, tú le estás dando las cárceles al narcotráfico, al crimen organizado, para que sigan operando y sigan afectando a los ciudadanos que estamos trabajando. Que en gran medida prefieren estar ahí, Pablo. Entonces, pues se van a quedar ahí porque de ahí pueden operar con libertad. Claro. Tienen todo lo que necesitan. Además, tienen seguridad. Tienen todo, porque al fin y al cabo tienen confort. Mal o bien, pero es confort. Tienen tecnología. Tienen la capacidad de poderse interconectar con sus propias bandas y redes fuera de las cárceles. ¿Y quiénes estamos vulnerados? Nosotros los ciudadanos. Pero peor, las familias tienen que estar todos los meses buscando dinero, toda la semana, esas madres, para poder darle un mínimo de dignidad cuando existe un protocolo Mandela. Entonces, nosotros tenemos San Juan de la Maguana, tenemos La Parra, como 2 elementos del crimen. No hay problema. Cerremos el tema con una auditoría forense, aportémoslo desde el punto de vista penal y sigamos operándolo, porque es lo mismo. Entonces, los vehículos que incautamos cuando hacen un allanamiento no se deberían utilizar. No se debería utilizar las villas, no se debería utilizar los apartamentos, y es todo lo contrario. Eso es parte del aporte que se le da para la lucha del crimen, porque la mayoría de los fiscales aquí andan en vehículos justamente incautados. Mira, así Pablo, es. aquí hay una respuesta a una pregunta que te iba a hacer, ¿de dónde fueron llevados 1.700 privados de libertad? San Francisco de Macorís y La Vega. Sí, aquí dice
que de los 1.700, 1.300 fueron reubicados internamente. en la Victoria, 300 fueron llevados al centro de corrección de El Pinito en La Vega, y 100 a San Francisco de Macorís. Vista al Valle. Yo creo que el defensor del pueblo debe insistir en que se produzca un informe. Yo no creo lo del cortocircuito también. Claro que Lo no. primero es que hay una nueva comandante. Lo usual, lo tradicional es que pase algo donde llegue uno nuevo. Que A un llega- lugar donde existe denuncia de favoritismo, de corrupción. Nelson, Lo Te segundo, voy a interrumpir por lo siguiente, Sí. que llega una vez, pasa la situación de la parábola, Claro. y el defensor del pueblo pide que se suspenda e investigue a toda la dotación. A ella la ponen, y el comandante, que es un coronel de la policía, que incluso lo llegué a conocer cuando estaba en asentamiento en el Cibao, es suspendido, ella llega junto con su director, y 3 semanas después pasa esto. Aquí no somos sueltos. lo segundo es, la versión del cortocircuito fue lo primero que llegó. Llegó con el fuego y con el posible. ¿Cómo es posible? Incluso si eso está en candela ahí adentro, tal vez la versión de un personaje. Entonces, los bomberos y las autoridades no pueden asumir. ¿Tú te recuerdas en San Cristóbal la brega que dio que los bomberos dieran un informe? Llegaron. Pero yo Porque ellos tienen técnicamente que cerciorarse. Tal vez hoy todavía deben estar enfriando. Entonces, ¿por qué hasta el ministro de Interior se casa con un cortocircuito? Entonces, por eso digo, ustedes en la Defensoría del Pueblo deben insistir en que haya una investigación cabal, porque va a pasar lo mismo de siempre. Pero No, fíjense no, que no. cada vez que se cambia en la Victoria a un comandante que tiene algún tipo de fama de seriedad, pasa un cortocircuito, o Pero- pasa un motín, pero o que pasa vo- un evento. Pero por eso yo voy. Cuando yo llego, que veo el nivel del fuego, nadie me puede decir a mí que en apenas horas Claro. ya se tiene un informe preliminar de qué fue. No Claro. me lo digan. Porque de verdad, aquí no somos tan ingenuos. Bueno, pero eso insiste para que... No, yo sigo para sigo que haya un insistiendo. informe por lo menos Yo sigo creíble. insistiendo y Bueno, fíjate que está por bien. eso estoy siendo Claro. tan coherente en esa Claro. parte, porque indiscutiblemente las condiciones físicas, estamos hablando que los bomberos tuvieron que romper con una palita que el alcalde de La Victoria facilitó. Se subió la cantidad de unidades de bomberos y ambulancias porque el 911, gracias a Dios, pudo apoyar. A las 4 de la tarde, todavía, el fuego estaba en sus buenas. Es a las 4 de la mañana prácticamente que se puede sofocar. ¿Cómo entonces podemos hacer un análisis desde el punto de vista forense de qué pasó? Eso es imposible. Pablo, yo quiero saber esta declaración del presidente de la República cuando le preguntan por el tema de la Victoria y dice, esa cárcel se tuvo que haber demolido hace 30 años. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué no se ha hecho? Y además, ¿por qué? Parece una pregunta simple, pero no lo es. ¿Por qué un gobierno que tiene 4 años en el poder dice esto? Dice, eso se debió demoler hace 30 años, ¿ah? Y entonces, ¿y ustedes qué han hecho? Esa pregunta es para ti. Y otra cosa es si tú sabes si a estos coroneles de la Victoria se les hace una revisión de declaración jurada de bienes cuando entran, cuando salen, cómo viven, a dónde van, este hombre que fue suspendido, ¿para dónde lo mandaron? O sea, es como que indolencia total. Mira, yo estoy de acuerdo, incluso ha sido mi expresión, que la Victoria debe de demolerse. Pero incluso debe de demolerse hasta por un símbolo de que realmente nosotros pasamos de una sociedad basada en la opresión y el maltrato a una sociedad de derecho, como dice nuestra Constitución. Ahora, yo reitero, si hay vicios de construcción, y yo he tenido que construir en un momento, antes de llegar a esta posición, trabajaba para el BID, y tuve que haber construido más de 50 escuelas, de más de 30 aulas, tú el terreno lo analizas cuando haces un presupuesto de ejecución de la obra. Sí. Al momento de intervenir, el ingeniero se da cuenta de cualquier elemento y ahí entran los adicionales. En esos 200 millones que se pagaron, pudieran haber estado los pilotillos o las estructuras que iban a soportar una infraestructura en un pantano. Eso es clave. Todo el que ha ejecutado obra lo sabe. Y si el Ministerio de Vivienda al día de hoy no tiene un presupuesto de la nueva, de la Parra o de la Nueva Victoria, ha sido también por incapacidad operativa. Porque en teoría pasaron todo lo que eran las cárceles al Ministerio de Vivienda y te puedo decir que en Najayo, mujeres, hay una filtración que no sobrepasa los 10 millones de pesos y ahí se pueden trasladar todas las presas de Nagua y Samaná. Y estamos hablando que las presas de Nagua y Samaná están durmiendo prácticamente con hombres. Pero Pablo, saquemos del Entonces, escenario un volviendo momento a a- las Parras. Saquemos del escenario a las Parras un momento, porque eso puede darnos para mucha discusión. Es inviable que el gobierno se plantee la construcción de un recinto penitenciario de carácter de urgencia para resolver esta situación. Pero yo- De urgencia. Fíjate, yo voy más lejos. La Dirección de Prisiones, que ha hecho su trabajo,
tiene identificados 700 lugares donde pueden albergar privados de libertad que existen. ¿Qué le ha faltado? Que no hay que construirlo, ¿Qué le ha faltado? está. Que el Ministerio de Vivienda, si es el responsable, o el Ministerio Público, asuma la rehabilitación de los mismos. ¿Por qué? Por problemas de electricidad, por problemas de filtración, por problemas relacionados con elementos propios de la ubicación. Reparaciones. Reparaciones. Estoy hablando del caso de Najayo Mujeres, donde yo fui con el tema de la señora que tenía el cáncer. Hay un módulo que por filtraciones se ha tenido que deshabilitar y ahí tú puedes descongestionar todo Nagua y Samaná de mujeres. Para ponerte un caso particular. Pero ¿qué pasa? Eso mismo tú lo puedes replicar en muchas de las cárceles de República Dominicana. La Vega, el Pinito, que mencionaba Nelson, tiene también un módulo que se puede rehabilitar con poco dinero. Es un tema de voluntad. Si el Ministerio de Vivienda tiene que dar respuesta, el Ministerio Público tiene que dar respuesta. ¿Tú has cursado Esto es un tema alguna de pregunta dirección de prisiones y quiero Sí. significarlo. Porque el director de prisiones, a su vez, es coronel de la policía, por lo tanto, no le permite la deliberación. Y es una persona que ha tratado de hacer lo que le ha podido la vida. ¿Puede el defensor del pueblo instar al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, a que dé una respuesta inmediata sobre estos puntos? Nosotros le vamos a solicitar justamente cuál es el estatus del levantamiento que se han hecho en estas prisiones para saber la dimensión desde el punto de vista económico. Sí. Porque ciertamente somos un país de ingreso medio, pero tenemos que significar lo que son las preponderancias, y el crimen a nosotros nos está afectando aquí en las calles. Pablo, danos un segundito. Vamos a ir con Raiza Álvarez, nuestra periodista, que está en el hospital Ney Arias Lora. Vamos a ver cuál es la situación de los afectados de salud en el fuego de la Victoria que fueron recluidos en ese centro. Raiza, buenos días. ¿No está Vali? 12 del mediodía en la cárcel de la Victoria. Nosotros nos encontramos aquí pues recabando las últimas informaciones acerca de los pacientes que fueron traídos a este hospital. Nos informan que fueron al menos 10 personas, 3 de ellas pues llegaron a este hospital ya fallecidos lamentablemente. Aún quedan 7 pacientes, 3 de ellos pertenecen al cuerpo de bomberos. Los mismos pues presentan lesiones respiratorias inhalatorias leves, por lo que fueron tratados con oxígeno al 100% por presentar síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar. Esa fue la información que nos ofreció el doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemados, que es aquí justamente donde se encuentran los 3 miembros del cuerpo de bomberos. Sin embargo, los otros 4 pues fueron atendidos en la emergencia del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora bajo las mismas condiciones. Allá serían 4 reclusos de los 7 que llegaron a esta zona, a este hospital, y los mismos también fueron tratados bajo este protocolo de oxigenoterapia. Según indicó el doctor Bruno, pues el estado de salud es, digamos que aceptable, son lesiones leves, por lo cual informó que los mismos pudieron haber sido despachados el día de ayer. Sin embargo, aún se encuentran tanto en el área de quemados como en el área de emergencia. Están siendo atendidos bajo observación y es muy probable que los mismos sean despachados este día, que sean dados de alta pues en la mañana o en horas de la tarde. Esa es toda la información que manejamos hasta el momento. Nosotros estamos a la espera de que el director pues del área de quemados, el doctor Eddie Bruno, pues se presente al hospital, está pronto a llegar para nosotros recabar un poquito más de informaciones luego de que se realice la guardia del lugar. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Positiva esa preliminar, 7 reclusos o internos recluidos en el Ney Arias, pero están siendo tratados con oxigenoterapia por las razones, las lesiones no son graves y se espera hasta que le den de alta. Eso es muy, muy positivo. Volvemos aquí con el defensor del pueblo. Habla de la demolición de la cárcel de la Victoria. No estoy de acuerdo, eso hay que cuidarlo ahí, como debe hacerse con todo ese tipo de Tú cosas. sabes que Dejar un museo, en Taiwán hay un museo de la libertad
en la cárcel donde albergaban a todos los presos. Yo era partidario cuando Trujillo la 40, Sí. eso debió quedar ahí. Bueno, pero en Taiwán yo fui. Y muchas de esos centros, esas ergátulas trujillitas, la destruyeron hasta ellos mismos para borrar todo recuerdo. Claro. Pero ¿a dónde voy? 1.300 de los 1.700 fueron reubicados en la propia Victoria. Tal vez, Pablo, más que nuevas cárceles, urgentemente habría que descongestionar, que es una de las cosas. Ustedes mismos han documentado que más del 60% de los presos son preventivos. Entonces, vamos a comenzar por ahí, porque entonces ya no es solamente el Ministerio Público, la Procuraduría. No, mira, hay una complicidad completa en el sistema judicial. Tiene que haber un diálogo que tiene que sobrepasar las personalidades o las personas e ir a lo institucional. Tiene que haber un diálogo formal entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde participe Defensa Pública y el mismo Defensor del Pueblo y otras instituciones que administran el sistema de justicia. Porque no puede ser que casi el 60% de nuestro privado de libertad sean una modalidad de las 7 que tiene el código. Pero peor, cuando asumimos este nuevo código entendíamos que íbamos a bajar la densidad poblacional o la prisión preventiva, vamos a decir, en esta característica, a los 30 o el 20%. Se ha mantenido igual, incluso ha aumentado. Entonces, tiene que haber un mecanismo expedito, y yo siempre he dicho, desde el punto de vista del análisis que ha hecho el Defensor del Pueblo, que tiene que haber un sistema único donde la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan la misma información, pero que permita las alertas temprano. Porque muchos de esos privados de libertad muchas veces pasan hasta meses para que vuelva una nueva audiencia, pero tiene que sentarse ahí y esperar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le había puesto una medida de coerción. ¿Por qué? Por un crimen menor que a veces, en muchos de los casos, tiene que ver con droga. Y la droga, por la cantidad de gramos que estamos hablando, tenemos que revisar la ley 88, porque esa cantidad lo que te da a entender que él es un consumidor, no un narcotraficante. Que no debería estar preso. Entonces no debería estar preso porque es un tema de salud pública. Así es. Fíjate cómo se caracteriza el crimen de manera indistinta, mientras que los que son narcotraficantes tienen el confort necesario en la cárcel para seguir operando con satélite, con teléfono, con todo el confort del mundo, y es una realidad que el sistema penitenciario de República Dominicana tiene que enfrentar, y esto lleva a la sociedad dominicana incluso a visualizar que a posterior, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos un Código Procesal Penal inconcluso, una ley de droga obsoleta, tenemos un sistema penitenciario que no tiene capacidad operativa, porque es lo mismo, se hablaba de un Ministerio de Justicia, vamos a hacerlo, pero vamos a sacar a prisiones y a INASIF del Ministerio Público y vamos a darle independencia y que tengan presupuesto para poder operar, porque todo tiene que repercutir en un presupuesto que tiene que depender de una gente. Por eso yo digo, no es un tema de personas, es un tema que el sistema mismo ya colapsó y nosotros tenemos que presionar para que la sociedad entienda que lo que pasa en las cárceles es lo que nos está pasando a nosotros en las calles, y ese crimen organizado que está en las cárceles es que nos afecta a nosotros los que estamos trabajando. Pablo, lo que te comentaba de las declaraciones juradas de los directores de policía, ¿eso se hace, no se hace? Esa parte de la declaración jurada, yo creo que tiene que ser un análisis más amplio. Fíjate que nosotros tenemos encartados unos militares por casos de corrupción. Si tú analizas el sistema penitenciario, tienes dos modelos, el viejo modelo y el nuevo modelo. Pero el viejo modelo está operado por el Ejército o la Policía Nacional. ¿Cuál es el nivel de rendición de cuentas de un militar? Es mínima. Entonces se supone que para tú poder poner a un comandante de una cárcel, tú tienes que saber ciertamente con cuánto llegó y con cuánto salió. Y eso aquí no se hace. Y eso es parte también de la corrupción que existe hacia abajo y hacia arriba. Porque esos son lugares que tú tienes. Te voy a poner, por ejemplo, una fortaleza de La Vega. La fortaleza de La Vega, donde el señor mató a la joven. Sí. Tú entras al patio y tienes los mismos tipos de negocios que tiene La Victoria. Hasta ferretería. Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa? Eso es parte del entramado de corrupción. Por eso yo siempre he significado que la microcorrupción es la que afecta realmente. ¿Hay que combatir la macro? Claro que sí, nadie quiere que roben. Todo el mundo pero quiere. esa es más Pero la más dura, cuando esa madre se me abrazó y había un camarógrafo de CDN, no me recuerdo cómo se llama, que me estaba llorando porque ella pagaba 1.500 pesos por una cama. Señores, si ustedes entran a La Victoria y piensan en una cama, no es la cama que nosotros sabemos, No. ni siquiera una colchoneta, es un espacio para que él pueda tirarse sin que otro le pise por encima. Estamos hablando de que los lugares donde se afectaron habían de 450, 500 y hasta 900 personas. ¿Por qué no hubo más víctimas mortales? En un incidente de este tipo,
cualquiera podría pensar, ¿no? Una cárcel, todo el mundo está trancado, ahí no hay forma. Un incendio que dura más de 11 horas. Yo no estoy clamando a que haya más víctimas, evidentemente que no, pero el resultado me parece que no cuadra tampoco, ¿no? Entonces uno se hace esta pregunta, Pablo. Por eso que yo siempre he dicho que hay que esperar, hacer un análisis forense real y ver las causas del fuego, porque no puede ser que en mitad del fuego Claro. ya yo sepa la causa. Es imposible. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, Gracias, Pablo, por Pablo, estar aquí esta mañana. muchas gracias. Gracias a Lo que yo ustedes. te digo de no demoler, yo agarro la Victoria y cojo, en esa cárcel fue torturado, murió fulano, comenzando desde aquellos tiempos. Pero Y por si eso te está la decía- cama y le Oye, pongo una foto, y eso ahí mando yo a los estudiantes. Y agarro los presos del 14 de junio, de la guerra, de la etapa de Balaguer. Óyeme, te digo que yo estaba en Taiwán, el gobierno taiwanés me invitó, y vi el modelo de la cárcel, donde Chiang Kai-shek guardaba a todos los privados de libertad, y cómo incluso hacían la réplica del juicio más famoso que fue televisado en el 58, porque es parte de esa pedagogía social que tú tienes que crear. Y los espacios que eran celdas y eran áreas de tortura se convirtieron con material Salones de educativo y museos, con video sí. en elementos de educación, como tú bien dices, Nelson. Mira, nosotros tenemos una foto, antes de que te vayas, Pablo, de lo que tú estás explicando. Esta foto nos la compartió ayer la Defensoría del Pueblo sobre el informe que ellos están preparando para los primeros días de abril, justamente de cuáles son las camas de 1.500 pesos. Vamos a ver si producción puede poner la foto ahí para que ustedes la vean. Mire, cada uno de esos paga 1.500 pesos. Esa es la cama que la gente pensaría que es verdadera una cama. Es un espacio como este donde hay 20 gente. Pero yo voy más lejos. Tú vas, por ejemplo, a la cárcel de Asua y tú ves el área de recreo y viene siendo, este espacio viene siendo 4 veces para una población que sobrepasa las 300 personas. Así es. El área de recreo. Eso es la cárcel de O sea, la Victoria. qué bueno, qué bueno. Estas imágenes se tomaron 48 horas antes del incendio. Y esa es parte de la crítica que Defensa Pública y el Defensor del Pueblo han hecho continuamente, porque no ha sido falta de que alguien dé la bola de alerta. Es un tema que tenemos que asumir, el sistema carcelario, como parte del sistema de seguridad ciudadana, porque al fin y al cabo lo que pasa ahí adentro nos impacta. Y vuelvo y repito, Guatemala y Ecuador son réplicas de cuando la cárcel se convierte en el laboratorio del delito, qué pasa luego en la sociedad en sentido amplio. Bueno, es. tenemos que ir a la pausa. Tenemos a la candidata presidencial de Fuerza del Pueblo, del Frente Amplio, no es lo mismo, ni se escribe igual, María Teresa Cabrera, y a su candidato vicepresidencial Jesús Díaz. Pero te puede quedar ahí, Pablo, 30 segundos. No quiero quedar a deber, pero yo dije que iba a hablar de la semanal, no nos va a dar tiempo. Que yo creo que ayer el propio presidente o fue mal informado o se fue por la tangente o no había leído la petición de participación ciudadana. El presidente dijo, si hubiese algo legal o ético, yo sería el primero. Pero participación ciudadana, lo que le está diciendo el presidente es que él está haciendo lo que él prohibió y lo que él dijo que no se iba a hacer. No es que él no hable a la prensa, no es que no sea un presidente abierto, permanente, porque todo el mundo está atacando. No quieren que el presidente hable a la prensa. No, eso no es una rueda de prensa. Dice participación ciudadana, artículo 5, literal H del decreto 124 que dijo el presidente para que los funcionarios no se valgan de su cargo en la campaña. Dice ese literal del artículo 5, prohibir publicidad que tenga por objeto destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados. La semanal es principalmente destacar los logros de gestión y los objetivos alcanzados. Ahí van los ministros, los directores generales, lo ponen a recitar todo eso es lo que se está haciendo. Dice el presidente que eso debe dejarse para el periodo de rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Y el propio presidente dice ayer, no, yo estoy rindiendo cuentas, pero usted dijo, deje eso para el 27 de febrero. Y usted dice que no se pueden destacar los logros ni los objetivos alcanzados. La otra parte es que yo hablo con la prensa. Presidente, usted habla con la prensa, pero eso no es una rueda de prensa. Es un encuentro con comunicadores, que incluso está siendo objeto de cuestionamiento porque ya hay medios que se están sintiendo muy limitados ahí porque parece que hay un entramado. Una infidencia, no sé si estoy autorizado, pero Miguel Franjul, en la más reciente reunión de la Sociedad Dominicana de Diario, pidió una parte. Y Miguel Franjul del Listín anunció, el Listín acordó que se va a retirar de la semanal porque nos están marginando. Diario Libre ha hecho 2 quejas escritas
de que se marginan los periodistas. Entonces yo quiero que el presidente Abinader, primero hay un problema legal y hay un problema ético, presidente. Revise ese comportamiento. Yo reuní mi gente del Caribe que tiene que ver con la semanal. Le dije, ¿ustedes se sienten coartados? Me dijeron que no. Y me dijeron que a veces se le da preferencia a una gente que uno no sabe quiénes son, pero incluso yo difícilmente saco a mi periodista de un escenario de ese tipo. Pero la semanal, presidente, el objetivo es lo que usted dijo que no se debe hacer, destacar los logros de gestión y los objetivos que se alcanzaron. Después que usted hable con los periodistas, que no le preguntan de lo que usted dijo al principio, es otra cosa. Como medio, yo le dije a Homero del primer día, Homero, yo no voy a ir a la semanal. No, que te damos, no voy a ir. Precisamente porque ahí van a recitar los logros y los objetivos. Los presidentes en los días de campaña hablan más, informalmente. Para nosotros, los que tenemos muchos años en esto, nos dábamos filete con Balaguer, porque Balaguer en los procesos electorales hablaba. Cada vez que inauguraba y hacía algo, hablaba. Y que terminaba, llevaban todos los periodistas. Recuerden lo de Anamitila Lora con Balaguer, para dar una idea nada más. Los presidentes hablan y les gustan hablar. Entonces yo creo que hay un problema legal, presidente, usted está sacando ventaja. Y hay un problema ético porque usted está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Así mismito, artículo 5, literal H. Participación Ciudadana no le pidió a usted, presidente, que no hable con la prensa, que se parezca a Danilo Medina, no. Le está pidiendo que usted está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque está destacando cada lunes los logros de su gestión y los objetivos alcanzados, y usted, en el literal H del artículo 5 del decreto 124, usted dijo que a sus funcionarios no hagan eso. Entonces quería hacer esa precisión, porque también se está hablando mucho que cómo se va a poner uno a que un presidente hable con la prensa. No vamos a molar cuchillo para gata, pero se están edulcorando la cosa y se está hablando también cosas que no son. No quería irme porque hace días que estamos con esto y el presidente dijo ayer que no hay problema ético, no hay problema legales, pero no se refirió a lo que le pidió Participación Ciudadana. Participación Ciudadana dijo, no hable, sea parco. Quería, antes de irnos a la pausa, aunque estamos con el tiempo encima, decir esto. Pablo, te dije que te quedara ahí porque tenemos que agradecer la diligencia tuya de estar temprano aquí, un funcionario transparente que rinde cuenta. Amén. Gracias, a Pablo. Dios. Gracias a ustedes.